Especial de terror por Halloween. Una historia narrada. La venganza del demonio. Brandon jugaba a las canicas con sus amiguitos en el callejón, junto a su casa cuando vio la sombra negra. Era una sombra etérea, desigual. El infante alzó la vista al cielo para descubrir al causante de la silueta. Debía ser un ave muy grande y rara, pero en el cielo no había nada, ni siquiera nubes. No obstante, la sombra seguía ahí, al pie del muro que rodeaba la propiedad de su padre. Dos ojillos de pupilas rojas sobresalieron de la sombra y le devolvieron la mirada. Brandon dio un respingo. La sombra atravesó el muro y se perdió de vista. Ninguno de sus amigos la había visto, de eso estaba seguro, de manera que ignoró el episodio y siguió jugando. El juego terminó cuando sus amigos así lo quisieron, alegando que ya era tarde, que sus madres lo estaban esperando, pero Brandon sabía que se iba porque les había ganado demasiado ese día. Tenía los bolsillos repletos de canicas. Una tarde inusualmente fructífera aquella. Sus amigos se marcharon, mientras él recogía las últimas ganancias, y ahí estaba la sombra, negra, sin forma. «Hola, Brandon», saludó la cabeza que empezó a emerger de la sombra. Era una cabeza inhumana, amarillenta, rugosa, y de ojillos rojos sangre. Su voz era un susurro gélido. Brandon gritó, o al menos lo intentó. El monstruo que había sustituido a la sombra se cernió sobre él. La melodía del teléfono le arrancó un susto tremendo. El mismo susto le hizo pisar con fuerza el freno. El auto derrapó un instante y por poco se sale de la carretera. «¿Qué sucede, cariño?», preguntó Jared, después de estabilizar el coche y recuperar la compostura. «Nuestro hijo, Jared. Por todos los dioses. Mi querido Brandon». La voz de Anne sonaba histérica al otro lado de la línea. «¿Qué sucede con Brandon?», preguntó Jared. «Está muerto». Esta vez sí salió de la carretera y poco faltó para que se estrellara con un árbol. «¿Pero qué ¿Cómo sucedió?», preguntó tomándose la cabeza. «No lo sé. Tienes que venir. La policía ya está aquí y se lo quieren llevar». Regreso ahora mismo. La entrevista con el diputado tendría que esperar. Volvió a la carretera y llevó el límite al coche. Había salido esa misma tarde de la ciudad. El periódico para el que trabajaba le había pedido que acudiera a una entrevista con el diputado Marcio Muralles, que se rumoreaba sería candidato presidencial. Normalmente su campo no era ese, pero al no haber nadie más disponible había aceptado. ¿Y ahora? ¿Cómo era posible? Las palabras marcadas en el pecho de su hijo lo dejaron sin respiración. Se las habían hecho con algo filoso, venenoso, pero eso no era todo. Era solo uno de los detalles escalofriantes que adornaban el diminuto cuerpo de Brandon. Los ojos saltados y extrañadamente grandes harían que cualquiera pensara que había muerto ahorcado, pero también pudo haber muerto por las heridas en el vientre, por donde salían las vísceras, o la mandíbula rota, o por el agujero que tenía donde había estado su nariz. «Solo un psicópata podría hacer algo así a un niño», comentó uno de los policías presentes con frialdad. «Un monstruo», acortó otro. Aquella última palabra trasladó a Jared en el tiempo, 6 meses atrás, cuando investigaba la leyenda del asesinato del duque Manson Monroy, historia que jamás había atrevido a publicar y por la cual había estado 2 meses bajo arresto domiciliario mientras se hacía la respectiva averiguación. La policía solo había encontrado el cuerpo de su fotógrafo, Alexander, nada más. El único sospechoso del asesinato había sido él, pero como no encontraron pruebas de que fueran sus dientes los que habían cercenado la garganta de su compañero, se retiró el juicio en su contra y quedó libre. El asesinato había quedado sin resolver. Solo a su jefe y su esposa se habían atrevido a contarle lo que realmente había ocurrido, aunque no estaba seguro si lo habían creído. Hacía 6 meses había creído que el demonio saldría de la mansión para cobrar venganza, pero como transcurrieron los días y después las semanas, nada raro había sucedido en ese tiempo. Se sintió a salvo. A lo mejor el monstruo no podía abandonar sus dominios. Si así era, lo único que tenía que hacer era mantenerse alejado de aquella maldita villa, de aquella maldita mansión. Y así lo había hecho, llegándose a olvidar casi por completo del extraño suceso. Hasta aquella noche, por supuesto. Pero no tenía por qué sacar conclusiones apresuradas. El asesinato de su más querido hijo bien podría haber sido obra de un demente, un asesino serial, por ejemplo, que asesinase niños torturándoles sanguinariamente. O bien podría tratarse de un asesinato aislado, porque se trataba de un asesinato. De eso no había la más mínima duda.
pero no necesariamente tendría que ser obra del demonio, de la vieja mansión Monroy. No obstante, no se quedaría de brazos cruzados. Tomaría medidas de precaución. Si aquel asesino o demonio iba tras su familia, tendría que darle una desagradable sorpresa. A James lo convenció su mejor amigo, Martin, de ir a la fiesta. Hacía una semana que su hermanito Brandon había muerto. Hacía 7 días que él no salía de casa, más que para ir al colegio. Martín tenía razón, no podía deprimirse hasta morir por algo que ya no tenía remedio. Su padre le había pedido que no fuera, que lo mejor era quedarse en casa. La razón, según él, era posible que un monstruo demoníaco rondase la casa, esperando la oportunidad para atacar a alguien de la familia. Por supuesto, James no le creyó. ¿Un monstruo? Su padre debía estar loco. Su madre había intervenido a su favor y había logrado que el perturbado padre lo dejase ir. Estacionó el coche junto a la reja de la casa, y 5 minutos más tarde Martín lo tenía sentado en un cómodo sillón, con una lata de cerveza en la mano. Estaba ahí casi todos sus compañeros de clase, muchos de otros salones, y algunos jamás los había visto. La música en aquellos momentos electrónica resonaba en todos los rincones de la casa. Nunca sabría si lo hizo por la tristeza causada por la muerte de Brandon, por decisión propia o influenciado por el ambiente en el que se encontraba, pero tras la primera lata de cerveza se recibió otra, y otra, y otra, hasta que estuvo completamente ebrio. Más tarde no recordaría cómo terminó en una habitación de la segunda planta, desnudo, metido entre las mismas sábanas que Vanessa, una muchacha de dudosa reputación en el colegio. Se puso de pie, todavía mareado por la borrachera, y recogió su celular que estaba tirado en el piso. Además de 10 llamadas perdidas de su padre, lo que lo dejó helado fue la fotografía que había en el fondo de la pantalla. No podía ser, tenía que estar alucinando. Corrió a encender la luz, presionó el apagador. La habitación se llenó de una luz argenta. Movió bruscamente las sábanas. El cuerpo de Vanessa estaba muerta. Su posición, sus heridas, sus gestos de terror, todo era igual a la fotografía que había en el fondo de la pantalla del celular. James estaba aterrado, paralizado de horror. ¿Había sido él? ¿Por qué no lo recordaba nada? Pero no había sido él. Pronto obtuvo la respuesta. La fotografía del celular cambió de pronto. Ahora la pantalla la ocupaba una cabeza amarillenta, rugosa, alargada y de ojillos rojos como la sangre. El celular voló por los aires. Cuando la fotografía abrió la boca y empezó a reír, una risa grave, escalofriante, emitiendo un susurro que dijo: «Sorpresa, James». Una sombra salió del teléfono y se transformó en un horrendo ser infernal. El monstruo se plantó frente al aterrado James y susurró otras palabras: «Salúdame a Brandon», para posteriormente abalanzarse sobre él rápida y violentamente. La muerte de su hijo mayor lo convenció de todo. El demonio estaba cobrando venganza. Tenía que hacer algo al respecto, pero ¿qué podía hacer? Si esa cosa podía colarse en una fiesta, con decenas de personas, y asesinar a 2 jóvenes, sin que nadie pudiera hacer nada al respecto, es que estaba claro que estaba metido en un grave aprieto. Lo único que se le ocurría era mantenerse junto a su familia ya reducida, a Annie y a su hija, Kim. No podía acudir a la policía, lo tomarían como loco. Para ellos solo era el desafortunado padre que había perdido a 2 de sus hijos en una sola semana. Esta vez tanto Annie como su hija estuvieron dispuestas a no tomar tan a la ligera las sospechas, por lo que no pusieron demasiada resistencia cuando les explicó que, a partir de ese día, no podrían salir de la casa hasta que él lo decidiera, aunque sí se quejaron mucho cuando le dio a una un cuchillo y a la otra un machete, que debían llevar con ellas en todo momento, incluso si era necesario al baño. Para ellas era ridículo que tuvieran que llevar un cuchillo o un machete en todo momento. Incluso en un hombre parecería ridículo tener que portar estos objetos, pero lo hicieron para complacer al padre de familia. Para él, que había comprado una antigua espada de colección, no tuvo la osadía para adquirir un arma de fuego. Los acontecimientos se precipitaron una noche, 7 días después de la muerte de James. Jared miraba televisión en la sala junto a Kim. Era de lo poco que podían hacer sin salir de casa, cuando oyeron los aterradores gritos provenientes del baño. Jared se puso en pie de un salto, tomó la espada que estaba en la cómoda junto a él y corrió hacia allá. «No te muevas de aquí», gritó su hija mientras corría, «y mantente alerta». A mitad de camino, unos 5 segundos después, los gritos cesaron, así como iniciaron, repentinamente. Jared abrió de un golpe la puerta. Su esposa yacía muerta sobre las baldosas del baño. Una sombra negra salió de la puerta y se deslizó por el pasillo. «¡No!», gritó Jared mientras giraba en dirección a la sombra. «¡Kim, cuidado!», gritó mientras la desesperación se apoderaba de él. La sombra se materializó en la sala.
frente a la inofensiva joven de 14 años, dispuesta a atacar. «¡Fui yo quien mató a tu hijo!», gritó Jared interrumpiendo la sala. El demonio detuvo su ataque y giró el cuello hacia Jared, siendo que solo la cabeza volteó a ver a Jared, mientras el resto del cuerpo seguía viendo en dirección a la pobre joven, inofensiva, aterrada. «Tú eres el siguiente», susurró el demonio, con una voz calmada, pero claramente amenazadora. «No habrá siguiente», exclamó Jared, recuperando la compostura con un tono firme y decidido. Empuñó la espada con fuerza y se abalanzó sobre el asesino del duque Manson Monroy, de sus hijos y de su esposa. La espada cortó de tajo la cabeza de la criatura. Por un instante, Jared creyó que lo había logrado, mas el sentimiento de triunfo fue efímero. El cuerpo del demonio se convirtió en sombra y se posó debajo de la cabeza que antes estaba en el suelo rodando. Vio al demonio antes de reincorporarse completamente, ante los ojos asombrados y temerosos de Jared. «Espera tu turno, Jared. Primero, tienes que ver morir a tus hijos, así como yo tuve que ver morir al mío». El demonio volvió a ver a la joven, que estaba aterrada, agazapada en un rincón. Lleno de frustración, Jared siguió atacando al demonio, sin ningún éxito. Así donde... Frustrado, Jared cargó de nuevo contra el demonio. Lo golpeó una y otra vez, pero el demonio apenas si se inmutaba. Ahí donde la espada golpeaba, una negrura profunda envolvía la herida y volvió a su forma original. No tenía efecto lo que Jared estaba haciendo. «No, por favor, mexicano, te lo suplico, no le hagas nada», rogó Jared, que había caído en una completa desesperación. Y es cuando los gritos, horribles gritos de dolor y agonía empezaron. Jared simplemente se tumbó al piso, derrotado, sollozando, paralizado por el miedo y la impotencia. Entonces recordó con qué había asesinado al hijo del demonio. Una daga de plata, con empuñadura de marfil e incrustado de piedras preciosas. Sin duda, una artesanía preciosa. Sí, eso debía ser, aquella arma especial debía ser el instrumento necesario para asesinar al demonio. Pero esa preciosa artesanía no la guardaba en cualquier sitio. Estaba en un cajón escondido en el mueble de la televisión. Corrió lo más rápido que pudo por el arma, mientras los gritos de dolor y agonía de su hija seguían resonando en la habitación. Con arma en mano, se abalanzó sobre el demonio, insertó la daga en el cuello, lo rasgó con toda su fuerza. La sangre brotó, manchó todo a su alrededor. El pecho, el cuerpo, el suelo, la pared, el techo. Con la cabeza pendiendo de un hilo, el demonio solo pudo moverse un poco, deambulando al azar en la sala hasta caer muerto y desaparecer minutos después. Pero era demasiado tarde. La hija estaba muerta, con un gesto de dolor en su rostro. Jared la había logrado, pero era demasiado tarde.